Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, para celebrar una vez más este programa radial para que podamos meditar en la palabra de Dios en este día. Les animo a buscar un sitio allí que tenga la facilidad de buscar una Biblia y pueda leer de manera tranquila para que cada texto bíblico que vamos mencionando pueda usted fácilmente ubicarlo en las Sagradas Escrituras. Le animo a que también pueda enviar la invitación para que podamos hoy tener audiencia y podamos compartir la buena nueva a las diferentes personas o los diferentes allegados que tenga cada quien. Vamos a orar, a pedirle dirección al Señor en esta noche para que nos guíe con el poder de su Espíritu Santo. Dios, te damos gracia en esta noche por darnos la oportunidad de reunirnos como hermanos. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres grande, gracias porque eres maravilloso y gracias porque traes restauración a nuestras vidas. Gracias porque, Señor, tú nos ayudas a ir por ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Pero Dios Padre eterno, permite que podamos hoy tomar la palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas de una manera verdadera y que estemos alejados de toda distracción y toda cosa, Señor, que pudiera convertirse en un ídolo en nuestras vidas. Por eso, Padre del cielo, te alabamos, te exaltamos y, Señor, permite que hoy podamos ser hombres renovados en el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Bueno, hermanos y hermanas, el mensaje que hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartirles, ya que estamos aquí en esta Semana Santa, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo? Les repito, el mensaje de hoy se titula ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? Nos vamos a tomar como texto guía lo sucedido con los discípulos con camino a Emaús, allí que lo puede usted encontrar en Lucas capítulo 24, 17. Vaya a Lucas 24, 17 y va usted a leer conmigo las escrituras. Dice, se veían tan tristes. No le voy a leer toda la porción, sino desde el versículo 17. Dice, se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres lo dijeron. Pero el sepulcro como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡ay insensatos!
cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzaron a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuán importante es que nosotros, como cristianos, tengamos la seguridad y tengamos la convicción de lo que ocurrió hace 2000 años. Ahora vivimos en esta Semana Santa, de estas fiestas de Semana Santa, y vemos mucho ruido por doquier, pero algunos se entretienen con buscar allí un momento de esparcimiento, lo cual no está mal, pero más que todo debemos reflexionar sobre ese significado de la resurrección. Voy a hablarle en este tema de hoy, de día de hoy, del tema de la resurrección. Cada cosa que sucedió con Cristo es importante, pero hoy nos vamos a concentrar no en su sacrificio expiatorio, sino en su resurrección. No nos vamos a enfocar en la persona de Cristo, sino nos vamos a enfocar en ese significado de la resurrección de Jesús, que es para que nosotros podamos tener esa vida, para que nosotros podamos ser justificados. Y cada una de estas cosas nosotros lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del mensaje de hoy. Entonces voy a hablarle hoy de 8, puede haber más, inclusive se pueden unir algunos de los que les voy a comentar en esta noche, pero hoy vamos a concentrarnos en estos 8 y vamos a comenzar con el significado de la resurrección de Jesucristo. Constituye la declaración, primero, constituye la declaración de la deidad de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 1 del 1 al 4. Romanos 1 del 1 al 4 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Apartado de la Escritura, que él había prometido antes los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Vemos que el Señor, cuando resucita, aquí miren que dice declarado, daba la validez a la tarea mesiánica del Redentor. No, miren que por la línea, digamos, de la descendencia, del linaje de David, según la carne, el Mesías tenía que cumplir ese requisito como tal. Tenía que ser hijo de David, como lo dicen las Escrituras. Pero cuando ocurre esto, no es que en ese momento haya una declaración formal de que él era el Hijo de Dios, porque él es el Hijo de Dios eterno, que se encarna en un ser humano. Y nosotros no debemos distraernos al pensar de que en ese momento, cuando ocurre la resurrección, es que va a existir la declaración. No podemos. ¿Por qué? Porque miren que cuando él es bautizado, cuando Jesús es bautizado, miren que del cielo viene una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando el Señor va desarrollando cada etapa en el desarrollo de su vida hasta cuando muere y cuando resucita, vemos que todo esto hace parte del cumplimiento de que el Mesías tenía que ser un Mesías sufriente,
Y esto fue chocante a la generación de judíos que pudieron estar en ese momento cuando esperaban a un rey que les liberaría del imperio romano, pero ahora vemos a un Mesías que está diciendo que él padecerá mucho por esa generación, por los pecadores, y él sufrirá, y él morirá en la cruz, y él resucitará al tercer día. Y cuando él comienza a revelar todas estas cosas, hay un velo allí entre los discípulos, y ellos no logran captar esta verdad de manera inmediata. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice que fue declarado hijo de Dios, o sea, dando validez a esa tarea mesiánica de la redención. Y dice que fue declarado, nombrado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza y la confianza que efectivamente Dios ha declarado por la resurrección de entre los muertos a Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es una confirmación, es una validez. No es que a partir del momento de la resurrección es que Jesucristo fue nombrado, no a partir de ese momento, sino es una confirmación dando validez a esa tarea mesiánica. El segundo punto que vamos a ver es: venció a la muerte por medio de la resurrección. Vamos a Hechos 2.23. En Hechos 2.23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuán importante es que Jesucristo venció la muerte gracias al poder de lo alto. Miren que en Efesios capítulo 1 lo dice. Efesios capítulo 1, vamos un momento a buscar allí, en Efesios, vamos un momento. A Efesios capítulo 1, miren que dice, 1.19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Pero miren cómo operó en Cristo y lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha. Ese mismo poder, el poder de Dios, el Espíritu Santo, hace posible que efectivamente pueda ser levantado. Y la Escritura también dice que Dios le levanta. Y Jesucristo, miren cómo experimenta la resurrección. Él experimentó la muerte, pero Él resucita de entre los muertos y asciende al cielo gracias al poder, a ese poder, el poder de Dios allí, y se corona en gloria. Hermanos, ahora vamos a la tercera. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? Y la tercera es: asegura la regeneración. Es la fuente de la nueva vida en el creyente. Miren qué dice la Escritura en Primera de Pedro. Vaya a Primera de Pedro 1.3. Vaya a Primera de Pedro 1.3. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos,
Miren que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesús, podemos ser regenerados y nosotros podemos renacer a esa esperanza. Miren que cuando la persona es inconversa, que está sin Dios, vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y gracias a ese hecho que sucedió hace 2000 años, que en esta Semana Santa, se está conmemorando, se está dándose una voz de júbilo y de alegría porque el Señor ha resucitado. Miren que eso que va a suceder cuando Jesucristo viene y experimenta esa resurrección. Jesucristo entonces hace posible que nosotros podamos experimentar esa regeneración, ese nuevo nacimiento, para que nosotros tengamos una herencia. La Biblia habla mucho de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada cuando Jesucristo descienda desde los cielos, en su segunda venida. Usted debe hoy estar contento y feliz de que el Señor nos haya hablado, que el Señor nos haya dicho hoy, y recordemos, porque inclusive hay personas que en este momento puede estar escuchando y no puede tener muy claro por qué. Lo sabe, Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero gracias a lo que sucedió, a ese acto de la resurrección, nosotros podemos tener regeneración, y esa regeneración ocurre una sola vez. Es el nuevo nacimiento. Esa es la persona que estaba muerta en delitos y pecados, y viene la gracia, viene la misericordia, y el poder del Espíritu Santo hace que esa persona tenga una nueva vida. O sea que el muerto resucita. El muerto recibe el aliento. El muerto recibe esperanza. Y esa palabra de Dios es la palabra que debe reconfortarnos hoy. Mire que en Efesios 2.5, vaya a Efesios 2.5, mire lo que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Miren que cuando nosotros resucitamos, estamos unidos por medio de la fe en Cristo, esa resurrección que ocurre en nuestra alma, esa resurrección que ocurre en nuestro interior, es gracias a esa misericordia, es gracias a esa gracia que llega en aquella persona. Y si hoy no has tenido la oportunidad de experimentar esa regeneración, confía y cree de que el Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Debes de creer que Dios se ha encarnado en un hombre, su nombre, sobre todo nombre, que se llama Jesús, y él padeció, Él sufrió, Él recibió latigazos para que nosotros pudiéramos ser justificados, para que nosotros pudiéramos, por medio de ese sufrimiento, fuéramos santificados. Miren que el Señor Jesús después muere en la cruz. Él entrega su vida, ofrenda su vida para la remisión de pecados, para que la humanidad pueda recibir pero solamente se salvan los que creen. Por eso el Señor hoy, si hoy no has experimentado la salvación, la regeneración, cree que el Señor murió y resucitó y ascendió al cielo para la alabanza de la gloria de su gracia. Miren ahora, en el punto número 4, vamos a tratar el tema es la confirmación de justificación del creyente. Nos vamos a basar en Romanos capítulo 4, 23, vamos a Romanos 4, 23, vaya un momentico hermano allí, y dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones cuando Él viene y ofrenda su cuerpo. Él viene y Él resucita al tercer día, y dice la Escritura, y resucitado para nuestra justificación. O sea que la resurrección, no solamente la muerte expiatoria nos justifica, nosotros debemos de creer que Jesucristo resucitó, y eso también nos justifica para la justificación. Por el nacer justo, por la fe vivirá. Entonces hoy, ya de ahora en adelante, ya no vas a creer que solamente, porque inclusive puede que solamente supieras escasamente por qué murió Cristo. ¿Qué significa esa resurrección para el creyente? ¿Qué significa que nosotros que creamos que Jesús resucitó para nuestra justificación? Es una declaración de justicia. Miren que así como Abraham creyó en Dios, le fue contado como justicia. Nosotros, cuando creemos en la persona y nosotros creemos en la vida que llevó, nosotros creemos en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, entonces nosotros somos justificados, porque el Señor Jesús está en ese proceso en la cual va a llegar para la redención para nosotros. Llega un momento en el cual Jesús es glorificado. Miren que Jesús menciona, ya está llegando la hora en la cual, Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Señor Jesús, cuando muere, resucita y asciende a los cielos por medio del poder del Espíritu Santo, trae ese refresco al alma por medio del poder del Espíritu Santo en Pentecostés, en la cual inicia el avance del reino mucho más. ¿Por qué? Porque ya ha descendido su Espíritu. Ahora tenemos como parte número 5, es la base de la salvación del creyente. Romanos 10, del 9 al 10. Vaya, búsquelo en las Escrituras. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros, cuando leemos este texto, y miren que es la base, esa base de la salvación, y nosotros creemos, y nosotros cuando creemos somos justificados, pero lo debemos hacer de todo corazón. Ahora, si puede ser manipulado, ahora hay una manipulación con respecto de, bueno, repite estas palabras y entonces te conviertes a Cristo. Y en el fondo, muchas personas que asisten a las congregaciones no son cristianos que han experimentado la regeneración, porque en algún momento de su vida le digo, bueno, para convertirte a cristiano tú tienes que repetir estas palabras y listo, ya eres cristiano. No, debes creer primeramente de corazón para justicia. Y cuando nosotros confesamos, esta confesión no es nada más decir Jesucristo es mi Salvador, es la confesión delante de los hombres, la promulgación de ese evangelio, y debe haber una consonancia entre la creencia de Dios, y en la cual experimenta ese nuevo nacimiento, y cuando ese nuevo nacimiento es el inicio de la vida cristiana, y debe haber una confesión consecuente de lo que ocurrió en el ámbito espiritual. No podemos decir que, bueno, ok, soy cristiano porque yo dije que creo en el Señor, y la Escritura dice que el que confiesa con su boca para salvación, y bueno, toda esta situación que ahora lo vemos que es muy, muy común. Pero no podemos, si usted me está escuchando y alguna vez se puso a creer e inclusive a enseñar que
podemos solamente mencionar unas palabras y con estas palabras entonces la persona es salva. No, es vital e importante de que esa persona crea de todo corazón de que el Señor vino, de que Dios vino encarnado, en carne vino el Señor a hablar del pan de vida. Él dice Jesús, el que cree en mí tendrá vida eterna. Y Él es el Hijo de Dios, el Hijo eterno, el unigénito. Y cuando la persona cree en el Señor Jesús, cree en el Hijo de Dios para darle vida, y cree que Él sufrió por nuestras transgresiones. Él fue todo cuando Él sufrió, ese castigo era para nosotros, pero Él recibió ese castigo. Y Él cuando va a la cruz, cuando Él derrama su sangre preciosa, y nosotros creemos que ahí en ese lugar nos tocaba a nosotros, pero por eso es la muerte vicaria, en reemplazo de nosotros como representante de esa nueva humanidad. Y recuerden lo que ocurrió con Adán. Por medio de un solo hombre vino la muerte para todos, pero por medio de un solo hombre vino la vida que todo esto estaba predestinado y todo esto estaba dentro de los designios de Dios, que llegaría un momento cuando se cumpliese el tiempo de que Dios salvaría a aquellos que solamente creyeran en su Hijo Salvador, en su Hijo que fue enviado al mundo para traernos vida y para traernos vida en abundancia. Entonces, si nosotros decimos que en algún momento, si hoy me estás escuchando y comienzas a decir, no, que yo mencioné estas palabras y bueno, ya soy cristiano porque me bauticé y bueno, eso hace parte de la vida cristiana, quiero decirte de que si no estamos que hay una consonancia entre lo que ocurrió en ese momento y debemos seguir. Miren que la Biblia dice, id y haced discípulos. Cada persona tiene la responsabilidad, cada persona cristiana tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio de la gloria. Vemos muchos cristianos que semana tras semana no hacen un esfuerzo por confesar a Jesús delante de los hombres. Algunos se avergüenzan, algunos están pensando solamente concentrados en los afanes de este mundo, en los afanes de esta vida. Pero yo quiero decirle, amigo, amiga, que me estás escuchando en este momento, no te distraigas, no comiences a buscar cosas superficiales. Debes profundizar y debes interiorizar que cuando nosotros experimentamos esa nueva vida, nosotros debemos confesar delante de los hombres que Jesucristo es el Señor, es el Salvador del mundo, y todos aquellos que quieran venir al Señor Jesucristo deben arrepentirse de sus pecados, deben tener la conciencia, en el sentido de que sean conscientes de que está ahora mismo en pecado, y cuando ellos creen en Jesucristo, cuando creemos en Jesucristo, esa conciencia es purificada por la sangre del Cordero. Por eso cuán importante es que esté la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Si nosotros no nos arrepentimos de todo corazón, si no entregamos nuestra vida al Señor, no ocurre nada milagroso en ese ser. La ternura de nuestro Señor Jesucristo llega cuando nosotros ejercemos esa fe. Y por esa razón, hoy cuando leemos de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando se dio, digamos, estos textos bíblicos, cuando fueron hechos, existía persecución, fue el inicio de la persecución a todos los cristianos por el Imperio Romano, por los judíos, y tener la valentía de pararse enfrente, arriesgando la propia vida, implicaba que aquellos que confesaran a Jesucristo como el Señor eran todos los que estaban convencidos y no se avergonzaban de Él. Y precisamente en ese contexto es que está escrito precisamente esta sección que estamos ahora hablando
la carta a los romanos. Nosotros debemos ser perseverantes en la confesión. No esto de confesión positiva y que solamente tienes que pensar en positivo para obtener cosas. No. Debes confesar delante de los hombres a Jesucristo. Debemos nosotros, semana tras semana, anunciar el mensaje del reino. No debemos quedarnos sentados. Miren, hay la cantidad y hay miles y miles de cristianos que solamente lo único que hacen es escuchar sermones y sermones tan gordos de tanto escuchar sermones y no ponen en práctica la palabra del Señor. No ponen en práctica el mensaje del reino en sus vidas. Por esa razón, hoy no podemos quedarnos ahí quietos. Por esa razón, debemos tomar esa decisión si estás allí vacilando, si estás allí jugando, a que solamente el hecho de que estés asistiendo a una congregación, inclusive muchas personas pueden demorar años y años, porque la palabra cae en espinos, no florece, no hay fruto, no hay gozo, no hay alegría, no están llenos de esperanza, porque en algún momento el hecho que asista a esa iglesia, inclusive la pueden coger como un club, pueden pensar, bueno, ya fue importante, miren lo que está ocurriendo, esto de la celebración de la Semana Santa, vemos mucha gente y yo me quedaba hoy como sorprendido de las imágenes, de cómo la gente corriendo a comprar pescado porque no podían comer carne, porque hace parte de una penitencia y todas estas cosas que se inventan. Y vamos a las Escrituras y no hay vida. Vamos a las Escrituras y no se experimenta el poder de la resurrección. Muchos se sienten acusados porque están enlodados en delitos y pecados. Y eso que sucedió algún día cuando fueron a las aguas del bautismo se les ha olvidado. Porque nosotros cuando fuimos a las aguas del bautismo y nosotros descendimos el agua, nosotros estábamos muriendo a la esclavitud. Y por medio del poder de resurrección de entre los muertos, el poder de su resurrección, experimentamos esa nueva vida. Y entonces ya no vamos a estar sujetos a esclavitud del pecado. Pero nosotros debemos estar unidos al sacerdocio de Jesucristo, al sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Miren que la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, vamos a Colosenses capítulo 3, un momento ahí, hermano. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y eso va en consonancia con el siguiente punto. Dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, o sea que nosotros tenemos que ejercer la fe de que cuando Cristo resucitó y nosotros creemos que también conjuntamente si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Estoy en Colosenses 3:2 para los que ingresan en este momento. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y con esa cita vamos vamos al sexto punto, que es la resurrección de Jesucristo hace posible la santificación del creyente. La resurrección de Jesucristo hace posible la santificación del creyente. Miren cómo dijimos allí, y si habéis resucitado con Cristo, pongan la mira, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero hay trivialidad
A algunos no les importa inclusive lo que hoy están escuchando. Están muertos espiritualmente. Y lo que ocurrió hace 2000 años, esa maravillosa noticia de la muerte y la resurrección de Jesús, porque era necesario que para que nosotros fuéramos justificados y nosotros fuéramos santificados, era necesario de que Dios se encarnara, Dios se le fuera dado un cuerpo, en el cuerpo en la cual iba a recibir el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, cuando pienso en esto, me causa mucha contrición en eso. Porque nosotros debemos ir con un corazón contrito y humillado ante Dios. Y que gracias a esto que ocurrió hace 2000 años, nosotros estamos aquí con vida. Que fuera de nuestra vida hoy inclusive hay mucha gente tomando licor y mucho desborde de la glotonería. Y todas estas cosas, a pesar de que estamos viviendo por un momento difícil a nivel de la salud en general en el mundo, muchos no aprovechan bien el tiempo, porque hay que aprovechar bien el tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo. Y el cristiano debe orar, debe estar velante, debe cada día estar poniendo la fe en nuestro Señor Jesús y poniendo la mirada en las cosas del cielo. Pero muchos cristianos están distraídos, mirando al mundo y queriendo ser como el mundo. Y después vienen ante Dios a quejarse. Inclusive se pasan de la raya culpando a Dios. No están viendo la misericordia de Dios, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Y por esa razón hoy, si coges la Semana Santa más como la mayoría de las personas en el mundo occidental están tomando en este momento, de solamente un recordar, es un recordar, no es un recordar, es el milagro lo que ocurrió hace 2000 años. Y ese milagro sigue vigente en el sentido de ejercer la fe para experimentar ese poder de la resurrección. Y ahora se lo voy a buscar con una cita. Vamos a Romanos capítulo 6, Romanos 6:4. Vamos a Romanos 6:4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que si usted, hermano, lleva tiempo de ser cristiano, y si usted se comienza a hacer una reflexión en su vida atrás, y usted sigue todavía sujeto a la vanidad de su mente, esclavo de los delitos, y pecados, siendo engañado constantemente por el deseo engañoso que trae muerte espiritual, ha perdido la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús. Ha perdido la fe en Dios. Ha perdido la fe en el poder del Espíritu Santo, pero hoy quiero decirle e instarlo y exhortarle a que recupere la confianza y la fe en Dios. Y así como estuvo lleno de gozo y alegría en determinado momento de su vida cuando inició la vida cristiana, este momento puede venir cuando ejerce la fe y va con corazón contrito y humillado y en arrepentimiento. Entonces Dios le trae paz, Dios le trae llenura, Dios le trae esperanza. Y esa esperanza no nos defraudará y no saldremos avergonzados. Por eso, hoy, cuando usted lee esta porción de la Escritura y dice: para que nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva.
Y cada vez ese proceso de santificación en el creyente, que no lo debe confundir, que Dios nos ha declarado justos, y del perfeccionamiento que habla el libro de Hebreos. Este proceso de santificación es progresivo, no es un estado, es progresivo, no es el estado de la justificación, no es una declaración de justicia en la cual nosotros somos declarados justos delante de Dios por creer en nuestro Señor Jesús. Este se refiere al proceso de santificación gradual y progresiva que tenemos en toda nuestra vida terrenal. Y por eso hoy, si se te ha olvidado de que debemos crecer, porque el Señor Jesús dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. O sea que hoy debemos estremecernos. Hoy no debemos estar allí coqueteando y diciendo, no, yo puedo llevar mi vida y miren que me está yendo bien en el trabajo. Me está yendo bien en los estudios, me está yendo bien porque miren todo lo que he comprado y bueno, tengo buena salud y tengo todo esto y tengo y una cantidad de tener y tener, pero lo más importante es que tengamos a Cristo en nuestros corazones, que vivamos juntamente con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Gálatas, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y juntamente crucificado con Cristo, y la vida que vivo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual murió por nosotros, en la cual resucitó por nosotros, en la cual nosotros tenemos vida, gracia a todo ese milagro que ocurrió y que sigue ocurriendo cuando nosotros estamos en angustia, cuando estamos en aflicción y queremos estar allí queriendo como reemplazando esa llenura del alma, ese vacío que está ahí, reemplazándola por las cosas de este mundo, comenzamos a experimentar fracaso en nuestra vida espiritual. Por eso ahora que usted de ahora en adelante ya no va a distraerse con todo esto que no se propone en el mundo, que el mundo manda sus mensajes, usted va a colocar ese escudo de la fe. Dice en el Romanos 6:5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De la esperanza de nosotros resucitaremos nuestros cuerpos y cuando Cristo venga de entre los muertos, aquellos que cuando Cristo venga desde el cielo, va a traer esa esperanza, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces usted y yo lo veremos cara a cara, y aquellos que ya han muerto en Cristo resucitarán primero, y los que estemos allí todavía vivos terrenalmente experimentaremos una transformación para recibir al Señor y estaremos con Él para siempre. Hermanos, esas palabras nos dan aliento. No son palabras ficticias, no son palabras que se las lleva el viento, son palabras que debemos ejercer la fe, porque recuerden, se los he dicho en mensajes pasados, debemos de creer y debemos cada día crecer para que nuestra vida no sea una vida en ruina. Estoy hablándole desde el punto de vista espiritual. Nuestra vida debe crecer en santidad todos los días, hermanos. Hermanos, dice en Filipenses, capítulo 3, vaya a Filipenses, capítulo 3, versículo 9, dice, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, resalte esta cita
que nos ayuda a comprender, miren, y conocerle a Él. Nosotros debemos esforzarnos cada día en conocer más a Cristo. Por eso el Señor Jesús dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nos hará descansar de nuestras cargas, nos hará descansar porque debemos aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Porque su yugo, miren, nosotros recibiremos ese descanso, ese refrigerio, porque su yugo, su carga, es una carga ligera y no es difícil de llevar. Esa carga se vuelve bien pesada cuando perdemos la fe. Esa carga se vuelve bien pesada cuando comenzamos a enamorarnos nuevamente del mundo, cuando el mundo seduce. Yo le insisto mucho en esto porque hay hermanos y hermanas en muchas congregaciones enamorados, seducidos por el mundo. Y pasan los años, y pasan los días, y comienza a perder el amor por Dios. Y la fe comienza a descender y tal punto que la persona puede llegar a la apostasía. Y así como lo dice el libro de Hebreos, cuando ya se llega a esa apostasía, no hay más sacrificio que pudiera hacer posible el perdón. Porque la persona ya no hay más. Si esa persona se alejó del Señor por la apostasía, irá a la condenación eterna en el infierno. Y aunque muchos se burlen de esto, porque no vemos ahora que se hable mucho de que cuando venga Jesucristo habrá un juicio a toda la humanidad, a justos e injustos. Y aquellos que crean y esperen al Señor Jesús con mucho irreprensibles, haciendo lo que nos mandó a hacer, viviremos con Él en gloria. Eternamente, hermano, no es por un tiempito ni por unos 5 años, es eternamente. Y aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que rechazan el mensaje del reino, aquellos que han llegado a la apostasía, dice la Biblia que estarán en la condenación, en la confusión eterna, la cual será en el lago de fuego. Y esto que no se escuche como algo de ciencia ficción, es real. Y cada creyente debe anunciarlo y no le debe dar vergüenza de que se hable de que vendrá Dios, el Jesucristo vendrá con juicio, vendrá con sus ángeles en llama de fuego. Y aunque a muchos no les guste esta enseñanza, aunque la iglesia moderna tiende más a buscar el evangelio solamente centrado en cosas egocéntricas, en cosas que solamente es para satisfacer el deseo engañoso, quiere decirle, querido hermano, querida hermana, que no se deje engañar. Porque tendrán comezón, así lo dice en los postreros días, dice la Escritura, tendrán comezón por escuchar unas supuestas enseñanzas más profundas, pero las supuestas enseñanzas más profundas que tendrán comezón de escuchar doctrinas de demonios. Entonces, hoy, cuando usted lea esta palabra, dice a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces nosotros, si estamos siendo seducidos, Señor, permíteme, Dios mío, y nosotros pedimos con fe, Dios, permíteme, Dios, conocerte cada día más y experimentar el poder de tu resurrección en mi vida y de participar de sus padecimientos. No al nivel cuando Jesucristo sufrió por nosotros, pero nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Y no al mismo nivel que cuando Cristo está en la cruz recibe toda la carga del pecado, lo recibe en su cuerpo, lo recibe en Él, no a ese nivel, sino que vamos ahí siguiendo sus miradas. Un ejemplo de ello es cuando somos vituperiados, cuando somos burlados. Si estás recibiendo burla, quiero que sepas que la Escritura nos dice que primero Cristo fue vituperiado. Cuando sufrimos
Jesucristo sufrió primero. Él es nuestro precursor. Y cuando nosotros vemos todo esto en las Escrituras, y dice la Biblia, dice que pongamos la mirada en el autor, nuestro precursor, la cual entró al cielo, fue llevado al cielo, entró al lugar santísimo para siempre. Dice la Biblia, ahora vamos en 1 Corintios 15, 22, hablando ya de la última, pues de esta noche. Y el significado de la resurrección es la garantía de la resurrección de nuestros cuerpos glorificados. Dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Él fue el primero, el cuerpo glorificado, el cuerpo que heredará la vida eterna. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, hermanos. Y con esto quiero finalizar. La resurrección de entre los muertos. Nosotros resucitaremos. Y nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Si hay alguna persona, algún familiar, creyente, que falleció, esa persona resucitará con el cuerpo glorificado si fue un cristiano entregado al Señor. Y si nosotros partimos de este mundo, y si nosotros, porque no sabemos el día de nuestra partida, miren que una persona puede acostarse, a dormir, y al día siguiente ya falleció. La persona puede ocurrirle algo ahí en su corazón. Eso le ocurre a jóvenes, le ocurre a personas obviamente ancianas. Y todo esto, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Por esa razón, nosotros, así sea que estemos cansados, debemos agradecerle a Dios todos los días por medio en oración y decirle: Dios, gracias, gracias porque hoy me has dado un día más de vida para poder seguir exaltándote, para seguir adorándote, para Dios seguir por el camino de la vida, seguir por ese camino estrecho, seguir en el camino del peregrinaje que tenemos como cristianos, y nosotros, nuestros corazones dispuestos y exaltados. Y si a veces el espíritu allí, nuestro espíritu no quiere orar, y nosotros debemos hacer un esfuerzo, Señor, y decirle cómo nos sentimos, porque todos los cristianos experimentamos esto, y todo esto Dios lo permite para que poder crecer. El error que pudiéramos cometer es que pudiéramos estar buscando otros distractores cuando el cuerpo está cansado, cuando el alma está distraída, y si buscamos otros distractores, fracasamos totalmente, porque el alma se va muriendo, y así como se los dije, hermano, puede llegar a la apostasía. Hay hermanos que su cuerpo solamente está allí, escuchando sermón, posiblemente en este momento, escuchando sermones, y después cuando se acabe esta prédica, directico a enlodarse. Pero ten cuidado, hermano o hermana. No juguemos con las cosas de Dios, porque con Dios horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No juguemos, con Dios no se juega. Dios sabe la vida que nosotros llevamos si estamos allí escondiditos, ahí que nadie nos esté viendo, ahí metido con el celular pensando que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo en este momento. Dios está viendo cómo te sientes en este momento. Dios sabe el pensamiento, y Dios espera de nosotros que si somos cristianos y estamos allí, que no hemos tomado la decisión, que tomemos esa decisión de entregar nuestras vidas, porque con Dios no se juega, porque Él es el Señor, Él es el Dios soberano, y Dios juzgará todos los pensamientos también, Dios juzgará también nuestras actuaciones.
Y aunque no lo escuches, y te lo vuelvo a repetir una vez más, aunque no lo escuches en este tiempo de prédicas que tienen allí un sincretismo, que tienen allí un camuflaje, que tienen ahí una mezcla de cantidad de estrategias humanas y no hay poder en el Espíritu Santo, te animo a que hoy, cuando tú leas estas citas que fue dado en este mensaje, te puedas experimentar ese gozo y esa alegría y la paz que sobrepasa todo entendimiento, experimentando el poder de la resurrección de Cristo y ya no tomándolo más allí como me veo una película, me veo una película allí de Semana Santa y bueno, listo, ahí sigo con mi vida y no hay restauración y no hay cambio y allí no más. No es así, hermano y hermana, no es así. Dios quiere que algún día nosotros podamos estar en Él, contemplarle. Y si partimos de este mundo, nuestros cuerpos serán resucitados a un cuerpo glorificado con Él, con Él. Cuando morimos, no es que como lo dicen algunas religiones que llegamos a la inexistencia del alma, que solamente allí ya la persona muere, entonces llega a la inexistencia. No es así, no es así. Usted, inclusive en la página del Mensaje de Jesús, hay un artículo que trata precisamente de qué sucede después de la muerte. No hace parte de este sermón, pero si usted quiere profundizar, puede ir allí, buscarlo allí, busca allí qué sucede después de la muerte, y usted va a entender y comprender doctrinalmente qué le sucede a cada persona que fallece. Y usted va a tener la confianza y la tranquilidad de lo que dice la Escritura. Y hermano y hermana, con eso quiero terminar en el día de hoy. Quiero decirle a los que se acaban de agregar, el mensaje de hoy es: ¿qué significa la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa la resurrección de entre los muertos de Jesucristo? Ya hoy no vamos a tomar ese así como una enseñanza ahí como de colegio, como una enseñanza más, sino de que hoy vamos a experimentar el poder de su resurrección. No vamos a quedarnos ahí quietos y vamos a tomar decisiones que vayan acorde a lo que somos. Esa levadura vieja, hay que sacar esa levadura vieja y estar, si somos esa levadura nueva de justicia, de verdad. Miren, el Señor nos llama a que seamos sal, a que seamos luminares en este mundo. Entonces yo le animo a que, si ha dejado de anunciar el reino, que tome esta palabra de hoy y ejerza la fe, crea lo que dice le insisto en esto, crea lo que dice la Biblia, crea lo que dice su palabra, crea que este es el testimonio, este es el testamento de los apóstoles, de los profetas que anunciaron la venida y que dicen todo lo que necesitamos ahora mismo saber, porque de pronto dirán, no, es que hay algo de las Escrituras que se ha perdido. Con esto es suficiente, con lo que tenemos aquí escrito y revelado hasta ahora. Es suficiente para que podamos vivir una vida de plenitud en Él, en el Señor Jesús. Entonces vamos a orar, a clamar al Señor Jesús, al poder del Espíritu Santo que nos ilumine en esta noche. Dios Padre, gracias. Gracias por permitirnos como hermanos reunirnos. Gracias porque Dios, tú eres grande y poderoso. Gracias porque por medio de este mensaje, Señor, si llevo tiempo sin experimentar el poder de la resurrección de Cristo en mi vida, a partir de hoy, cuando ejercemos la fe, comenzaremos a crecer en santidad. Si hay alguna, Señor, persona, te pido en el nombre de Jesús, que nunca ha experimentado Dios, te pido en el nombre de Jesús, de que si hay una persona que esté esclava, Señor, a la pornografía, esclava, Señor, en el adulterio, esclava a las drogas, esclava al licor, esclava a la amargura. Hay personas, Señor, que hay mucha amargura, Señor, en este momento, a la ira, a la contienda. En el nombre poderoso de Jesús,
Señor, clamo a ti, Señor, para que tengas gracia y misericordia por esa persona, para que le puedas traer por medio del poder de tu resurrección, Señor, para que pueda experimentar la esperanza, para que pueda experimentar la vida. Y esa nueva vida es una vida llena del amor de Dios y pueda crecer cada día en ese paso a paso para que nosotros podamos, cuando venga Jesucristo, unirnos con Él, estar con Él y para siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos para que el poder del Espíritu Santo llene las vidas de todos los que nos están escuchando en este momento. Dios, si hay ahora mismo personas que quieren tomar decisiones para acabar con sus vidas, Señor, ten piedad, no permitas, Dios, de que esa persona tome esa decisión. Si está escuchando en este momento, Dios, te pido, Señor, de que le liberes en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Libérale, Señor, del poder de las tinieblas y tráela, Señor, tráela a tus pies para la gloria y alabanza de tu nombre. Oh Dios, tú eres el único que sabe, Dios, todas las dificultades y los padecimientos que están viviendo las personas que están escuchando esta palabra. Pero Dios, dale, Señor, fortalecimiento en el espíritu, dale fortalecimiento en el interior de su alma y que puedan seguir, Dios, anunciando el mensaje del reino de la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias, Dios, porque nos has hablado. Gracias, Dios, porque nos has dado, Señor, una palabra de exhortación a nuestras vidas. Gracias, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor por haber permitido este espacio en la cual vamos a tomarlo. Este mensaje se colocará en la página El Mensaje de Jesús. Usted va a tener ese momento, si se le escapó alguna cita bíblica, entonces usted viene y nuevamente puede, o si entró tarde al mensaje, recuerde que son todos los jueves a las 7 de la noche. Hoy por motivos fuera de nuestra organización, tuvimos que pasarle unos minutos, pero aquí estamos, hermanos. Recuerden que por medio del chat, ahora completamente en vivo, usted si tiene alguna duda, si quiere dar un testimonio, si quiere que este mensaje sea amplificado, usted puede comunicarse con nosotros por medio del chat que ahora mismo está completamente en vivo. Puede escribirnos también por info@elmensajedejesus.org. Si tiene, esa es otra manera de comunicarse con nosotros. Puede también suscribirse al correo El Mensaje de Jesús. Allí de manera semanal estamos enviando un artículo de reflexión, un artículo para que podamos tener crecimiento espiritual. También enviamos los audios o algún video que hagamos por el canal de YouTube. Puede también suscribirse al canal de Telegram. Ahí sí se está enviando información diaria de extractos de libros cristianos recomendados y también imágenes para compartir, imágenes cristianas para compartir. Y decirle que en la radio no se olvide de sintonizarnos. Lo puede hacer, los demás programas son indiferidos, o sea, hay todos los audios allí, pero completamente en vivo, son los jueves a las 7 de la noche. Y animarles a que sigamos predicando y anunciando la palabra del Señor. No se le olvide, hermano y hermana, lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas es que el Señor haya tenido gracia y misericordia para que podamos tener vida en Él. Gracias, Padre del cielo, te adoramos. En el nombre de Jesús nos vemos, hermanos y hermanas, nos vemos.